fáciles, pero miradas distintas. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar una bolita con rayas? Un medio. 5 Un sobre 10. medio. Muy bien, hay 5 bolitas. ¿Qué pasó? Acá yo metí bolitas que tienen dos características, ¿sí? O sea, ¿cuántos eventos tenemos? Gris, rojo, rayas y puntos. ¿Se dan cuenta? Entonces es como que estuviésemos jugando un poco con más de 2 eventos y tenemos que enfocar nuestra mirada. Bien. Y la probabilidad de sacar una bolita con puntos, que son los otros 2 eventos, el otro último evento que teníamos, si miramos también tenemos 5 con puntos, ¿sí? 5, como decía en un medio, 5 de 10. Bien. Una pregunta acá, miren, los eventos, si miramos el evento, que sea roja, ¿sí? Y que tenga puntos, Si yo quiero sacar la probabilidad de extraer una bolita roja, esta va a depender, si yo le agrego, ¿sí?, la condición de que tenga puntos o no. ¿Qué les parece? ¿Cuánto Sí. sería? Bien, bien. Hay una dependencia, porque si yo pregunto, la probabilidad de una roja es 4 sobre 10, ¿sí? Pero ya, la probabilidad de una roja con puntos, ¿cuánto es? 3 sobre 4. Bien. 3 sobre 4. ¿Es correcto el 3 sobre 4? ¿O 3 sobre 10? ¿Qué les parece? 3 sobre 10 para mí. Tomás me dice 3 sobre 10 y no sé quién es el que dijo 3 sobre 4. Vamos a seguir, esa es la idea. En este tema que alguien espontáneamente dijo 3/4 y alguien me aceptó el 3/10, vamos a ver porque no está bien definido este evento. Acá solamente como que estoy haciendo una aproximación a un concepto que quiero llegar. Vamos a ver ahora. A ver si lo tratamos de definir un poquito más claro y pensarlo. ¿Cuál es la probabilidad, ahora sí está más definido, de que la bolita seleccionada tenga puntos dado que es roja? Y aquí se vuelve la misma pregunta. ¿En qué sentido? Tenga punto dado que es roja, pero ahí está más claro el dado que es roja. Tenga puntos dado que es roja. Ese dado me está condicionando a mi espacio muestral. Me dice, ojo, no mires a todas, no mires a las 10. Mira, de las rojas, perdón, de las que tienen puntos, ¿sí? Solamente las rojas. ¿Está bien? O lo podemos manejar en función de la pregunta, pero nos está condicionando, de las que tengan puntos solo las rojas o las rojas solo las que tengan puntos. Vamos a estar condicionando nuestra mirada por ejemplo, de las de rayas, o de las de puntos, las grises, y así, o las de rayas rojas, y vamos a estar condicionando nuestra mirada. Esa condición tiene una notación, que es la que quería presentar, ¿sí? Que es, dado, acá fíjense, ¿cuál es la probabilidad? La primera, de que la bolita seleccionada tenga puntos, acá definí el U, la probabilidad de que tenga puntos dado con la condición de que es roja. ¿Está bien? No es una división, se llama probabilidad condicionada, y de las rojas, quiero conocer la probabilidad de que extraer una con puntos. Y ahí, ¿cuánto sería entonces? De las rojas, ¿cuántas rojas tengo? 4, porque de las rojas. ¿Cuántas tienen puntos? 3. Lo que dijo el compañero intuitivamente al principio. De lo que dijo el compañero. Pero vamos a ver esto que intuitivamente, esta probabilidad condicionada que intuitivamente la obtuvimos, vamos a ver cómo se obtiene en verdad.
La otra sería invertir el condicionante. Acá dije de las rojas, la probabilidad de seleccionar una con puntos. Y acá, de las que tienen puntos, y ahora, ¿qué observo? ¿Cuántas que tienen puntos tengo? 5. 5. De las que tienen puntos, la probabilidad de extraer una roja. En este caso, ¿cuánto sería entonces? 3/5. ¿Está bien? Hasta ahí lo hemos hecho intuitivamente. Intuitivamente hemos dicho, fíjense que la condición me condiciona mi espacio muestral, ya no miro la totalidad, sino miro solamente lo que me pide la condición, y de eso que reduzco, hago un zoom con la mirada, de ahí me voy un segundito, chicos. Bien. Bueno. Quiero que analicemos cómo obtuvimos este resultado. En verdad, lo que se analizó, que es lo que vamos a poder llegar a la conclusión, un segundito, es esto. De las rojas, aquellas que tienen puntos, en verdad, lo que estamos sacando, chicos, es esto. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros miramos este 3/4, cómo fue obtenido analíticamente, lo que estamos haciendo es, ese 3 que se obtiene en el numerador, es de mirar primero solo las, digamos, las que tienen puntos y son rojas. Si yo miro de las que tienen puntos y rojas, solo esta primera parte, ahí sí la intersección sí es las que tienen puntos y son rojas, son 3, ¿sí? De mi total. Cuando nosotros sacamos la intersección, no la condicionamos a nada. Por lo tanto, es de mi total, ¿cuántas cumplen con las dos condiciones? Tengo 10, y de las 10, roja y punto lo cumplen 3. ¿Está bien? Y en el denominador vamos a sacar la probabilidad de extraer una roja, que ya lo hemos visto, que es 4/10. ¿Qué nos termina pasando? El denominador se va y nos quedó el 3/4 que habíamos pensado al principio. ¿Por qué doy este ejemplo, chicos? Intuitivamente observaron que eran 3/4 o lo entendieron definitivamente, pero esto lo estamos haciéndolo con un ejemplito. Esto no va a ser siempre así, vamos a necesitar sacar la probabilidad condicional con fórmulas. Entonces, ¿cómo se define? Yo podría haber empezado diciendo la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ocurrió, se conoce el otro, porque fíjense que tengo que primero observar, leer, interpretar qué es lo que ocurrió. Por ejemplo, estoy con una persona, dado que esta persona tiene 50 años, ¿qué tan probable es de una característica? Dado que corre viento sonda, ¿qué tan probable es? Dado que llueve, ¿qué tan probable es que ocurra un accidente? Hay una información que se conoce y se quiere encontrar la probabilidad de la otra, dado que ocurrió el suceso que se estaba analizando. Bien, de ahí
vamos a seguir ahora un poquito formalizando. ¿Cómo formalizamos? Se dice que la definición nos dice la probabilidad del suceso A, dado que ocurrió el suceso B, va a ser definida como la probabilidad de la intersección dividido el condicionante, siempre y cuando, por supuesto, la probabilidad del condicionante sea distinto de 0. Y en la forma conjuntista sabemos que la probabilidad de la intersección de A intersección B es lo mismo que la probabilidad de B intersección A. Cuando invertamos, ¿sí?, los condicionales, ya que no es la probabilidad de A dado B, sino la de B dado A, fíjense que en el numerador, ¿sí?, va a ser lo mismo, la probabilidad de B intersección A o la de A intersección B, no hay problema, es lo mismo, pero dividido ¿quién? ¿Quién es lo que cambia? Lo que cambia es el condicionante. Lo que cambia es el condicionante. Eso es lo que tengo que darme cuenta. De esta manera hemos definido, ¿sí?, la probabilidad condicionada. ¿Y por qué hemos definido la probabilidad condicionada, inclusive antes de la intersección? Si la estamos usando la intersección. Porque yo la hemos usado desde el principio, pero yo varias veces les he repetido de que nosotros, para encontrar la probabilidad de la intersección, debemos saber si los eventos son o no independientes. Y ahora les voy a definir un poco. ¿A qué se llama independencia de sucesos? La independencia es cuando la probabilidad de un suceso no altera la probabilidad del otro. O sea, que, por ejemplo, acá, si estamos en un condicional, puede que la probabilidad de B no se vea, dado que ocurrió el evento B, no pueda alterar o condicionar, B no condicionó a A. Sí, puede pasar, claro que puede pasar. En ese caso, ya vamos a ver que si B no altera la de A, directamente esta expresión no tendría sentido y nos quedaría como la probabilidad de A. Si A no alteró a B, no la condicionó, y bueno, si son independientes, esta expresión quedaría simplemente como la probabilidad de B. Entonces, estamos formalizando el condicional conjuntamente con este concepto de dependencia. ¿Cuál es la dependencia? Cuando la probabilidad de un suceso altera la probabilidad de otro. Todos sabemos, por ejemplo, que el tener cáncer de pulmón y el fumar, y bueno, a ver, no toda persona que fuma tiene cáncer de pulmón y no todo aquel que tiene cáncer de pulmón fumó, o no sé si lo dije inversamente, pero quiero decir, no necesariamente una cosa implica a la otra 100%, pero sí altera sus probabilidades. Es obvio que una persona que fume, que fume constantemente o de manera secuencial, altera la probabilidad de tener alguna enfermedad pulmonar. Bueno, de ahí es que la probabilidad condicionada se formaliza de esa manera y nos permite, ahora sí, definir la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de la intersección, porque la despejamos de esa probabilidad. Si despejamos la fórmula de probabilidad condicionada, obtenemos lo que se llama regla del producto. ¿Qué es? A ver, la probabilidad de la intersección, acá separo, ¿qué va a ser igual? Y a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o, porque como se acuerdan que puede ser A condicionado a B o B condicionado a A,
o la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Qué es lo que cambia? Fíjense, siempre el condicionante se multiplica por la probabilidad del condicionante, A con la probabilidad. A ver, pero profe, no entiendo. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula y cuándo voy a utilizar esta otra? Las dos nos deberían dar el mismo resultado, nos dan el mismo resultado, solamente que hay problemas en los cuales tendremos una y en los cuales tendremos la otra. Mientras haya cualquiera de los dos datos, podremos sacar la probabilidad de la intersección. Acá, en forma genérica, acá, cuando no se conoce si los eventos son o no independientes, cuando no se tiene la información, por defecto utilizamos esta fórmula, que es la de que los eventos son dependientes. En verdad, no hay información sobre la independencia. Si no la hay, yo no la puedo asegurar. Yo no la puedo asegurar. Por lo tanto, si no hay información, ahora se darán cuenta de que todos los ejercicios que resolvimos la intersección se deberían resolver con un condicionante que no había esa información, por eso yo les comentaba de que verdaderamente no podíamos sacar esa probabilidad a través, analíticamente. Analíticamente. De acá vamos a ver si los eventos son independientes. Miren, si son independientes. Acá quiero que pensemos. ¿Qué dijimos acá? Si B no altera a la probabilidad de A, ¿cuántos nos debería dar esta expresión, chicos? A ver si lo entendimos. La probabilidad. Bien, bien. Piensen esto. Si son independientes, si lo tengo, si lo sé, si B me dice, mira, B no altera a la de A, esto queda como la probabilidad de A. Y si A no altera a la de B, ¿qué nos queda acá? La probabilidad de B. Entonces, ¿qué tan fácil es la intersección cuando los eventos son independientes? Ustedes me dirán, ¿cómo me queda la cuenta? El De la producto. operación. Muy bien. Muy bien. El producto de las probabilidades. ¿Y cómo son? ¿Sí? Conmutativas sería lo mismo acá. Ahora, siempre entonces, ahora, profe, ahora sí usted me dice, recién me dijo que no podríamos ver resuelto los ejercicios de intersección. Claro, con esta fórmula no. Pero con esta que está acá, ¿la podríamos ver resuelto todos los ejercicios de la intersección sin recurrir a Morgan? ¿Sí? Sí. ¿Pero teníamos la información de que eran independientes? No. Nunca la puedo suponer, chicos. Ya vamos a ver, a llegar enseguida cómo la probamos. Pero nunca vieron esto que yo he hecho. Si B no altera a la de A, bien, lo estoy diciendo, pero no lo podemos asegurar, sino si el problema no lo dice. Es el primer error que se comete en probabilidad. Primero, el de, recién vieron que insistí en eventos compatibles y no compatibles, porque si no, me hacen todo como la probabilidad de A más la probabilidad de B. No, ni es todo la de A más la de B, ni es todo la de A más la de B menos la intersección, sino que yo tengo que leer el problema. Y acá pasa lo mismo. No es todo la intersección independiente o no lo son. Pero lo que yo tengo que tener claro, que si el problema no me lo decía, yo no la puedo suponer. Y en todos los problemas que hemos trabajado hasta el momento, no hablaba de independencia de sucesos. Por ende, no podía aplicarla. No podía aplicarla. Lo voy a repetir 3 millones de veces entre esta y la próxima clase,
porque es lo que tiene que quedar claro. Si los eventos son independientes, facilísimo, A por B. Pero si el problema no me lo dice, yo no lo puedo asegurar y sería incorrecto utilizar esta fórmula porque siempre me viene bien. Esta siempre resulta. Es decir, siempre me da un resultado, no que siempre resulte. Siempre me da un resultado y generalmente, si no, respeté equivocadamente. Y ahora voy a repasar y formalizar. La independencia. Independencia, un poquito lo que dije recién. Cuando dos eventos son independientes. Dije, cuando la probabilidad de uno no altera a la probabilidad de otro. Pero bueno, hay tres propiedades que se cumplen. ¿Cuáles son? Sí. A y B son sucesos independientes. Se verifican cualquiera de las tres. ¿Qué quiere decir? Ah, profe, ¿basta con la verificación de solo una? Sí. Si B no alteró a A, o sea, si son independientes, por lo tanto B no altera a, esto termina como la probabilidad de A. Si son independientes, A no altera a B, por lo tanto termina la probabilidad condicionada siendo la probabilidad de B. Y miren esto. Si son independientes, la probabilidad de la intersección la podría hallar como el producto de las probabilidades. Ojo que tengo que tener la condición de independencia. Si esto no se cumple, los sucesos no son, o sea, son estocásticamente dependientes o no son, acá, no son independientes. Generalmente, como es la teoría conjuntista, el dependiente, muchos libros no lo quieren, dicen no son independientes, pero lo vamos a permitir. Bueno, repaso 4 millones de veces este repaso. A y B son independientes y no me lo invento. El problema me lo tiene que decir. Los eventos son independientes. Si no, lo debería probar con alguna de las tres propiedades que presenté anteriormente. Si el problema no me dice nada, calla o me dice que no, generalmente calla. Y me voy por la regla de la multiplicación en donde me voy por el A dado B por B o por el B dado A por A. Y si por esas casualidades, que sería genial, que me digan que son independientes, me voy por el caso particular porque sé que esto se convierte en la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y miren ahora, vamos a seguir con este fumador, con este ejercicio de fumadores. Y vamos a resolver este ejercicio con lo que hemos aprendido. Si se selecciona uno de estos individuos al azar, ya venimos del ejercicio donde hemos definido los eventos y todo lo demás, encuentre la probabilidad de que la persona, miren esto, sufra hipertensión dado que es un fumador empedernido. O sea, la probabilidad de qué, chicos, ¿qué pondríamos? ¿Qué es? ¿Una intersección, una unión o un condicionante? Condicionante. Un condicionante. ¿Quién sería el condicionante? ¿Qué es la información que tenemos? ¿Qué es? Que fumador empedernido. Muy bien. ¿Qué es un fumador empedernido? Dado que es un fumador empedernido, queremos conocer la probabilidad de que sufra hipertensión. ¿Cómo se dijo que se podía calcular? La hacemos de forma analítica, ¿sí? Y por observación. Si es por observación, ¿qué decíamos? ¿Qué mirábamos? Los fumadores empedernidos. ¿Cuántos hay? 49 de los fumadores empedernidos. ¿Cuántos hay? 49. Y además de
los fumadores empedernidos en el numerador, ¿qué tenía que analizar? Aquellos que cumplían las dos características, empedernidos e hipertensos. ¿Cuántos les parece que cumplen las dos condiciones? 30. 30, exactamente. De esta manera lo hemos sacado por observación. Pero ¿se acuerdan qué me decía la forma analítica? Me decía, mira, no te confíes, corroboralo, tenés que sacar. Primero, la intersección. Cuando saques la intersección, dividila por el condicionante. Y ojo acá, esta intersección, ¿cómo la voy a sacar si no sé si son independientes o no? Bueno, cuando tengo tablitas, es la única vez que yo no estoy jugándola a que me la sé, sino que solo me lo muestra, me está sacando la intersección el valor numérico. Hipertensos y empedernidos son 30 de los 180 que cumplen las dos características. Y solo empedernidos 49 de los 180. Como tengo el cociente, podemos simplificar y termina quedándome la probabilidad condicionada como 30 de los 49. ¿Esto se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo vuelva a explicar para ¿Puede seguir? repetir de vuelta la probabilidad del de arriba, Sí, del numerador? sí. Acá. Exacto. Bien, acá lo que vos tenés que verlo es como separado. Fíjate esto. Es la intersección. ¿Está bien? La intersección es, mira, los que cumplen las dos características, pero de tu total. No te vayas por el condicionante. La intersección es de los 180. ¿Cuántos son fumadores empedernidos y hipertensos? Los dos. Porque fíjate que los hipertensos solos los tenés acá, 87. Los empedernidos los tenés acá, 49. Pero ¿quiénes tenés acá? Los que cumplen la condición de hipertenso y empedernido. Hay 30 que tienen las dos características de ¿cuánto? De tu total. Por eso es que arriba va 30 de los 180. Perfecto. ¿Ahí se Perfecto, entendió? gracias. Sí, sí, Bien, excelente. bien. Siempre la intersección, a no confundirla, es la característica que cumplen ambos del total. El condicionante ya no. El condicionante te dice, pará, mirá ahora una condición, solo esa condición, y pones en el denominador esa condición. Como esto es por observación, yo prefiero, que si está genial, que lo aprendan de forma rápida, pero que siempre lo piensen de esta manera. ¿Por qué? Porque verdaderamente están aplicando paso por paso y van a ver que después y la necesitamos, muchas veces necesitamos saber esto, que el condicionante se encuentra como la probabilidad de la intersección, lo que tienen en común, ¿sí? Los eventos dividido el condicionante. Bien, recuerden que esto lo hago despacio porque esto trae desencadenado un montón de ejercicios. El otro, el F, sea un no fumador, otra vez dado que la persona no sufre hipertensión. Bueno, esto está resuelto también en las dos. Miremos acá el segundo, cómo lo hicimos. De los no fumadores, de los que no fumadores, dado, perdón, disculpe, acá me equivoqué yo, disculpe.
sea un no fumador dado que no sufre hipertensión. Si no sufre hipertensión, los que no sufren hipertensión son 93, y de los que no sufren hipertensión, que tampoco sean fumadores, son 48. Acá lo hice simplemente por observación, podrían ustedes hacerlo también a través analíticamente. Y miren acá, analice si ser fumador y tener hipertensión son eventos independientes. Y el F también de fumador empedernido y no hipertensión. La dependencia se hace de 2 a 2. De 2 a 2. Entonces vamos a probar. A ver, profe, entonces si no lo dice, yo lo podría probar, sí, lo podríamos probar para ver cuál fórmula podríamos o deberíamos usar, nada más que acá las intersecciones las obtenemos, pero me está preguntando si verdaderamente podemos probar si existe o no independencia. Bueno, evento, no fumador y tener hipertensión. Habían 3 propiedades. Una era la probabilidad entonces de no fumador dado hipertenso si son independientes. ¿Cuánto me debería dar esta probabilidad si son independientes? Si lo son. La probabilidad De no hipertenso. Yes. Ahora, había otra probabilidad, otra propiedad, que era invertir. ¿Se acuerdan? Es decir, invertir el condicionante. Entonces, dado acá que es no fumador, si son, ¿se acuerda que estos son igualdades? ¿Cuándo son igualdades? ¿Cuándo se cumple? Si son independientes, claro, se cumplen las igualdades. Si son independientes. Si no, no es fumador, la probabilidad de tener hipertensión, si son independientes, esto me debería dar igual a la probabilidad de H. Y la tercera me decía, bueno, lo podés pensar que la probabilidad de ser no fumador intersectado o intersección, la de hipertensión, debería darte igual simplemente con el producto de la probabilidad de no hipertenso, perdón, disculpen, no fumador, por la probabilidad de hipertenso. Y ahora les digo, las 3 son igualdades. Es decir, si son independientes, tiene que lo que está a la izquierda darnos igual que lo que está a la derecha. ¿Cuál de las 3 elijo? Cualquiera. Vamos a tomar al menos la primera y la tercera, pero no necesariamente tenemos que hacerlo. Entonces, por observación, dado que no es fumador, ¿cuántos tenemos de los no fumadores? ¿Cuánto nos daría esto? A ver. Perdón, disculpen, me fui. Dado que es hipertenso, estamos hablando acá, dado que es hipertenso, ¿qué tan probable es que no sea fumador? ¿Cuántos nos daría esta probabilidad condicionada? De los no hipertensos, estoy muy dispersa, chicos, disculpen. De los hipertensos. 21,87. 21,87. ¿Será igual a la probabilidad de no fumador? ¿Cuánto es la probabilidad de no? 20... perdón, 69 sobre 180. Exacto. Lo quieren sacar, lo pueden sacar con la calculadora, pero esto no se cumple. Si no se cumple, ¿sí? Si no se cumple, ¿cómo son los eventos?
¿Son No independientes? independientes. No independientes. No independientes. Y la otra que podemos, o sea, basta con una. Pero vamos a hacer también esta. Por observación. ¿Cuánto es la probabilidad de la intersección? Acá. ¿Cuánto sería? La probabilidad de que no fume y sea hipertenso. 48. 21, perdón. 21 sobre 180. 21 sobre 180. ¿Y esto será igual a qué cosa? Me dice esto. A la probabilidad de que no fume. ¿Cuánto es? De que no fume. ¿Cuánto es? 69 sobre 180. Bien. Por la probabilidad de ser hipertenso. ¿Cuánto es? 87 sobre 180. Bien. Bueno, de la misma manera, van a ver que esto no es igual, por lo tanto, o de una forma o de la otra, no es necesario que hagan las dos, solo una, van a poder probar que estos eventos no son independientes. Por ende, si uno no se acordaba que por observación podíamos sacar las intersecciones y metíamos la pata de sacarla como el producto de las dos intersecciones, vamos mal. Nos da la probabilidad, pero no la correcta. Pero no la correcta. De ahí, acá lo mismo que yo he venido diciéndoles, lo he puesto acá, he puesto paso por paso las probabilidades, la intersección, el producto de las probabilidades, y hemos concluido lo mismo. Entonces, ¿por qué otra vez repaso? ¿Por qué otra vez repaso? Porque ahora tengo que pensar, digamos, ahora me tengo que hacer las dos preguntas, es decir, y a no confundir, que es muy, muy, muy común que se les mezcle la compatibilidad o incompatible con la dependencia o independencia. Y ojo, que la compatible y lo no compatible se puede observar gráficamente, porque ¿se acuerdan? Eventos compatibles, la intersección distinta del vacío; incompatible, la intersección igual al vacío, pero la dependencia no se ve gráficamente. La independencia o la dependencia no se ve gráficamente, y lo único que yo puedo hacer es, con alguna de estas propiedades, concluir si son o no independientes, y si no puedo, porque no tengo la información, siempre me iré por la regla de la multiplicación de eventos, ¿sí? la genérica, para luego ver qué resultado me da, pero no podré hacer la regla del caso particular porque estaría mal. Es decir, si estoy frente a la unión, me pregunto si utilizo la regla de la suma o el caso particular. Y si voy por la intersección, primero yo les diría que, ¿puedo por observación encontrarlo? Genial. No, bueno, ¿tengo información de que son independientes, sí o no? Y me voy por ese lado. Por lo tanto, nuevamente, no, tenemos que recordar por 10ª vez. Ante una intersección, tengo que preguntarme cómo son los eventos. Si yo no lo sé, tengo que recordar que está involucrada la probabilidad condicionada en esto de la intersección. Y debo de siempre recordar que los eventos son independientes cuando la probabilidad de uno no ocurre o no modifica la probabilidad de la otra. Pero no es que yo
puedo definirlo, o sea, no, para mí esto no altera, no, esto no altera, no se puede intuitivamente suponer o observar cómo se hace con los eventos compatibles o no. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Esto merece un proceso de comprensión porque ahora lo vamos a utilizar en algunos teoremas. ¿Y por qué quiero avanzar? Porque para hacer toda la ejercitación es como que uno tiene que meter todo esto y luego, a pesar de que lo aprendió, y cuesta a veces, aún teniendo la teoría al lado, como que a veces, como que digo, miércoles la estudié y no agarro este problema. No se desesperen, es así. Como lo van a sentir al principio, ¿sí? Es así. Vamos a hacer un ejemplito antes de... voy así, empiezo la otra presentación, pero bueno, siempre la hago como el repaso de que nosotros estuvimos hablando de probabilidad condicionada, de independencia estadística, lo mismo que recién aclaré, que ojo, cuando son independientes o no, por lo tanto, la regla multiplicativa, y vamos a ir a ver un ejemplito. Dice, acá la he modificado, esto que he hecho acá son unos ejemplos que he modificado, tienen una parte de los ejercicios de ustedes y otras no. Así que no confíen que es el mismo. Una fábrica de pintura produce y vende solo 2 tipos de pintura: látex y semiesmaltada. Con base en las ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es de 0,75. De los que compran pintura látex, el 10% también compran rodillos, pero el 30% de los compradores de pintura semiesmaltada compran rodillos. Bien, es un ejercicio modificado. ¿Cuál es la probabilidad que un cliente compre pintura látex y un rodillo? Yo creo que la pregunta, ¿sí?, está clara en cuál es la probabilidad de que un cliente compre pintura látex y un rodillo, como que no debería entrar en duda de Profe, que... disculpe, ¿Sí? ¿ese ejercicio dónde está? No, está modificado, por eso es lo que te aclaré. Si bien vas a encontrar uno parecido en las ejercitaciones, pero en las ejercitaciones que tienen ustedes, como acordate que tenían toda una parte de ejercitación de la 1, ustedes ingresan a la aula virtual y tienen ejercitación de la unidad 2, que hay un montón. Van a ver que está este parecido, no es el mismo. Sí, pero profe, lo está leyendo porque no está compartiendo pantalla. Ah. Por eso le preguntaba. Eso era más fácil de decir. Por eso vieron que me pasa bastante, por eso les digo, chicos, estoy compartiendo porque me pasa muy frecuentemente. Bueno, ahora, no, cuando yo hable sola, ustedes preguntan. Ahora sí la están viendo, ¿no? Sí. Sí, Bueno. ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, que les decía esto, que volvía un poco, por eso no se los voy a repetir, pero volvía un poco con la misma presentación, que es todo lo que habíamos visto, pero se los decía mostrándoselos, no de forma verbal, y acá comenzamos a trabajar con este ejercicio. Y volvemos a leer entonces. La fábrica vende solo 2 tipos de pintura, látex semiesmaltada. En bases históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es 0,75. ¿Sí? O sea, chicos, si tenemos la probabilidad que compre látex y solo produce 2, ¿tendremos la probabilidad de que compre semiesmaltada? Sí.
Bien, es el Sí, sería complemento. el resto. ¿Está bien? ¿Cómo? Sería el resto de eso. Exacto, menos eso. exactamente. 1 menos la probabilidad de 0,75, el complemento, ¿sí? Ahora, esto, de los que compran pintura látex, ¿qué me está diciendo ahí? También compran La rodillos. condición. Claro, Pero, condicionante. bien, ahí vamos a ir viendo desarmándola, pero el 30%, y ahí hay un pero y ahí vamos a ir aprendiendo de a poquito. Y ahí vamos a ir aprendiendo de poquito. Creo que lo modifiqué, disculpen, no sé si después lo he mantenido, bueno, ya ese día lo vamos a ver, porque sé que hice unos cuantos cambios y no sé qué ha pasado con esto. Si hay unos errores, como les digo, sepan disculpar, ya los iré solucionando en función de las modificaciones que he hecho. Bueno, a ver, si bien seguimos con la misma pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que compre pintura látex y un rodillos? Acá defino los 3 eventos, y los defino y los grafico, que esto está bueno ver que látex y siempre esmaltada son eventos complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían todas las características de los eventos complementarios, ¿se acuerdan de que la intersección nos daba vacío, la suma de las probabilidades nos daba 1? Tenemos todas las características. Pero rodillo, pueden comprar aquellos que compran látex o semiesmaltada, pueden comprar rodillos, por lo tanto estamos en esta intersección. Acá, bueno, que en verdad pasé a ver si lo interpretamos bien lo que hemos anotado. Sí, creo que el otro lo modifiqué y después lo cambié de nuevo. Ese 10, bueno, ya lo arreglo. A ver, látex, dijimos que estaba por acá. Con base en las ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex, acá lo tengo. Si compra látex, 0,75, y si compra semi-esmaltada, ¿cómo lo saqué? Como el complemento, porque contiene las dos, solo las dos, dice. Por eso es que pude hacerlo. Si no hubiera dicho eso, no lo puedo hacer. Bien. Luego dice, de los que compran, que recién me lo dijeron, pintura látex, de los que compran pintura látex, el 60% también, ¿sí?, compran rodillo. Entonces estamos, ¿sí?, bajo una condicional. Pero el 30% de los compradores de pintura semi-esmaltada compra rodillos. Compra rodillos. ¿Está bien? Tenemos dos condicionantes. Dos condicionantes. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que un cliente compre pintura látex y un rodillo? Y acá podríamos decir directamente lo que les he pedido, que por favor no se confundan. Si me pide la probabilidad de látex y rodillo, yo digo, es intersección. Tengo la de látex, bueno, esta vez justo no tengo la de rodillo, pero si lo tuviera, ¿la podría simplemente multiplicar la probabilidad de látex y la probabilidad de rodillo? ¿La podría multiplicar y obtener? No. ¿Por qué? Porque no me dicen que los eventos son independientes. La otra, ¿podrían probar si los eventos son independientes? Porque se les podría ocurrir por ahí. Analicemos. ¿Podríamos, antes de decir, a ver, ¿puedo probarlo? ¿Tengo la información para probar si son independientes? Una de las propiedades, ¿se acuerdan? Que era la probabilidad de A dado B, nos tenía que dar igual a la probabilidad de que, si B no alteraba la de A la de A. ¿Sí? ¿Tengo con la información para probar esta propiedad? No. No la tengo. A ver, ¿de ninguna manera? O sea, puedo probar la de látex con semiesmaltada, pero no látex y rodillo. Bien, muy bien. No la tengo. No la tengo. Bueno, no sé, no tengo idea.
Y si la tuviera, generalmente seguramente que nos va a dar por dependiente, pero si no la tengo, bueno, ¿qué me voy entonces? Y me voy a la regla general. ¿Qué me decía? La probabilidad de látex dado rodillo por la probabilidad de rodillo, o la probabilidad de rodillo dado látex por la probabilidad de látex. Y acá es donde les quería mostrar esto que recién les vine diciendo. ¿Cuál de las dos usamos? La que podamos. No siempre tenemos los dos datos. ¿Se dan cuenta? En este caso particular, el primero, no teníamos la probabilidad de látex dado de que compró un rodillo, la probabilidad de que compró látex dado que compró un rodillo, por lo tanto, por este lado no podemos resolverlo, ¿sí? Pero sí podemos resolverlo por este lado. Entonces, ¿cómo encuentro la probabilidad de la intersección? Haciendo, ¿sí?, todos los pasos necesarios y aplicando la regla del producto de forma genérica. ¿Se entendió, chicos, que vieron que la intersección no es, digamos, vengo, multiplico o aseguro, sino que tiene todo su proceso? ¿Está bien? ¿Alguna Sí, perfecto. duda? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Bueno, a ver, voy a hacer un arreglito porque no quiero que después... Quiero ver un segundito. Un segundo, chicos, para que no quiero que quede mal. Ya está. Desde el principio va a estar bien, porque dice... si el ejercicio modificado, ahora que dejé todos los datos originales, lo que hace que yo le corté una parte, hace otra pregunta, no pide, son complementarios, entonces ya lo vamos a terminar haciendo como lo hice el ejercicio donde yo se los doy, donde se los da la cátedra. Acá les he agregado esta pregunta. Bueno, una vez que nos hemos metido, ¿sí?, en esto ya de la unión, la intersección y el condicional, vamos a ver los dos últimos temas, porque teóricamente hoy día lo terminamos, teóricamente, quedan 45 minutos, van a alcanzar para que yo les explique tranquilamente los dos teoremas. Yo sé que están cansados, pero es positivo que podamos entregar toda la información hoy día, para luego practicar. Recuerden que ya la próxima clase la práctica va a ser todo práctica y va a depender de ustedes. ¿Cuál es la tarea? Se los digo ahora porque a la 1:05 o la 1:15 me van a querer seguirse y no me van a escuchar. La tarea de ustedes para la semana que viene es hacer todo lo que más puedan. Uy, profe, todavía no empecé la materia. Bueno, es la única oportunidad la clase que viene. Se termina lo que va en el primer parcial. Entonces, la semana que viene hacemos ejercitación de todo esto, ¿sí? Y hacemos, un segundo, chicos, que me han escrito mi papá, un segundito, ya contesto y estoy con ustedes, disculpen.
Bueno, ahí estamos, chicos. Tiene 86 años mi papi, así que por eso mi preocupación. Pero bueno, parece que no ha sido tan grave. Bien. Bueno, vamos a ir al teorema. El teorema se llama teorema de probabilidad total y teorema de Bayes con un ejemplo concreto. Muy fácil. Es el ejemplo de una fábrica de tornillos, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? Primero vamos a hacerlo como un ejemplo y después lo voy a formalizar. Pero primero vamos a partir de un ejemplo. Nuestro espacio muestral, ¿sí? O sea, perdón, nuestro experimento sería seleccionar un tornillo de un montón y observarlo. ¿Sí? Y observarlo. El omega son todos los conjuntos, todos los tornillos que se pueden analizar. Y vamos a tener eventos, en este omega, este conjunto de tornillos va a tener la particularidad, mejor dicho, de que va a provenir de una máquina. Puede ser que tengamos 2 máquinas que producen tornillo, 3 o 10 máquinas. Entonces, lo que se está acá presentando, fíjense, en mi omega, ¿sí? Todo esto azul, ¿sí? Todo esto es mi omega, todos los tornillos, pero de todos los tornillos o pueden provenir, o puede verlos confeccionado la máquina 1, la máquina 2 o la máquina enésima. No hay un número de máquinas determinado porque la idea es generalizar el ejemplo. Bueno, pero miremos esto. ¿Qué particularidad tiene estas máquinas? Solo el gráfico nos lo está diciendo. Esta es una colección de eventos, que sea la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, de eventos claramente mutuamente excluyentes. Y lógico, porque un mismo tornillo o lo produjo la máquina 1, o la 2, o la 3, y no puede ser producido por la misma máquina simultáneamente. ¿Está bien? Es por ende que esta colección, ¿sí?, de eventos son mutuamente excluyentes y disjuntos, por lo tanto, de 2 a 2. Bien. Y ahora vamos a analizar otra característica. Vamos a analizar que el tornillo, como lo íbamos a observar, sea o no defectuoso. Sea o no defectuoso. Por lo tanto, vamos a tomar el evento defectuoso y bueno, cualquier máquina seguramente va a tener una posibilidad de gestar o de construir un tornillo defectuoso, por lo tanto, el evento que sea defectuoso va a estar intersectando a esta colección de eventos mutuamente excluyentes de estas máquinas. Acá, ¿qué es lo que estoy colocando? Omega, el omega, que eran todos los tornillos, van a estar considerados con todos los tornillos de la máquina 1, más o los de máquina 2, la máquina 3. Es una colección, ¿sí?, de sucesos mutuamente excluyentes, ¿sí?, en los cuales mi omega lo puedo construir, todo mi omega, a través de la unión de estos sucesos. Dijimos también que estos sucesos de la máquina 1 y la máquina 2 eran mutuamente excluyentes, 2 a 2, por lo tanto ponemos las condiciones. Y miren esto, ahora ya el suceso ser defectuoso y ser elaborado por una máquina, no, en esos dos no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Estos son compatibles. ¿Se acuerdan lo que estoy mostrándoles acá? Un segundo. A ver acá, vamos a mirarlo acá. Mejor en este. Cualquiera de las máquinas en función del D, M1 con D, M2 con D, Mn con D, son compatibles. ¿Está bien? Pero M1 con M2 con Mn son incompatibles, son mutuamente excluyentes. Y miren, M1, M2, M3, que me da mi omega. Por eso, uniendo
M1 más M2 más M3 con la unión de eventos mutuamente excluyentes nos da el omega. Repaso de todo lo que venimos viendo desde hoy. Entonces, omega como la unión de la máquina 1 hasta la máquina enésima, teniendo en cuenta que las máquinas son mutuamente excluyentes, pero que el ser defectuoso y provenir de cualquiera de las máquinas no lo son. Concepto, demostración pedida en la teoría, cuando van a rendir presencialmente, ¿sí? Que, a ver, entonces, ¿cómo construyo, cómo puedo definir el suceso de? ¿Cómo puedo definir el suceso de? A ver, voy a dibujar acá un ratito, acá el de, para que lo vean, no está bien configurado. Acá tengo, imagínense, máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina enésima, y por acá vamos a tomar el defectuoso. El defectuoso, lo voy a poner acá, el defectuoso, el conjunto defectuoso, termina siendo, fíjense, la intersección de defectuoso intersectado ¿a quién? A M1, perdón, unión M2, unión Mn. ¿Qué es esto? D. A ver, si lo miramos, ¿qué sería? D, voy a ir sombreando D con otro color. Dijimos, D, ¿qué tiene en común con la unión de todas las máquinas? Bueno, sí, lo que tiene en común es, o sea, D lo puedo expresar como D intersección M1 unión M2 Mn. ¿Para qué se hace esto? Y para empezar la demostración. ¿Es una igualdad? Sí, profe. La miramos gráficamente, es una igualdad. D es lo mismo que D intersección M1 intersección unión M2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hago ahora? Conjuntos. Por eso les puse en la primera presentación, sí que era distributiva. Entonces, ¿qué hago? D intersección M1 unión D intersección M2 unión D intersección Mn unión. ¿Qué es lo que hice acá? Distributiva. Nada más que distributiva. Igualdad. Igualdad y distributiva. Nada más. Si no entienden, por favor me paran. Es una demostración muy sencilla, pero si en algún momento se quedan, me paran porque esto lo debemos saber. Bueno, entonces, igualdad, teoría de conjuntos, seguimos avanzando. Ya está el gráfico, todo lo que les hice recién, es una igualdad. Vamos bien. Seguimos. Esto, hasta ahí, es repetir lo mismo. Y ahora, quiero sacar la probabilidad de, en verdad, el teorema de probabilidad totales, lo que hace es encontrar la probabilidad de obtener un tornillo defectuoso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se llama totales? Porque el tornillo defectuoso puede haber provenido, o porque ¿cómo lo voy a encontrar la probabilidad de defectuoso? Y defectuoso, dado que proviene de la máquina 1, defectuoso pero lo produjo la máquina enésima, defectuoso pero lo produjo la máquina késima o la segunda máquina. Es decir, voy a tomar la probabilidad de defectuoso, pero voy a tener que considerar a todas las otras, o sea, saber si, tener en cuenta de qué máquina provino. Bien. Entonces, ahora miren este paso importante de acá a acá. ¿Qué es lo que hice? Asigné probabilidades. Acá simplemente puse la probabilidad, pero ojo acá, porque de la unión pasó a la suma. ¿Por qué pasó a la suma? Pensemos, acá, el evento que sea defectuoso y lo haya realizado la máquina 1, con evento sea defectuoso y lo haya producido la máquina 2, ¿son mutuamente excluyentes o no? ¿Qué les parece? ¿Estos son o no mutuamente excluyentes?
Sí, son Pueden mutuamente. Sí. son mutuamente, no pueden suceder simultáneamente. ¿Es defectuoso y lo hizo la máquina 1 o es defectuoso y lo hizo la máquina 2? Son mutuamente excluyentes. Como son mutuamente excluyentes, no tengo problema y pasa a una simple suma. No le tengo que restar ninguna intersección, o sea, de acá a acá, esto se pudo realizar porque los eventos son mutuamente excluyentes. ¿Hasta ahí? Bien, vamos bien. Si yo tuviera las intersecciones, listo, se terminó mi teorema, o mi problema, y la encuentro. Pero no siempre es tan así de tener las intersecciones observables, entonces tengo que seguir pensando que tendré que aplicar la regla del producto. Y si no sé cómo son los eventos, tengo que aplicar la regla del producto genérica. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la regla del producto genérica? Si yo acá tengo que buscar la probabilidad de que sea defectuoso, ¿se acuerdan que podía ser la probabilidad de que sea defectuoso dado que provenga de la máquina 1 o la probabilidad de que provenga de la máquina 1 dado que sea defectuoso? ¿Cuál me conviene aplicar? La probabilidad de la máquina 1 dado de que sea defectuoso por la probabilidad de ¿qué? De que sea defectuoso o la probabilidad de que sea defectuoso dado que provenga de la máquina 1 más la probabilidad de que provenga de la máquina 1. ¿Cuál de las dos opciones me quedo? A ver si están muy dormidos a esta altura. Dependiendo del dato que me den, ¿puede ser? No, buenísimo que lo hayas dicho porque puede ser, pero mira un poquitito más. Mira lo que acabo de escribir a ver si te das cuenta por qué solo se descarta una. Está perfecto lo que has dicho, pero en este caso hay una que nunca va a estar. ¿Por qué? O que nunca la vamos a poder utilizar. Vamos, chicos, vamos. Miremos por qué alguna de las dos opciones no la podríamos utilizar. ¿Qué estoy buscando? Porque la probabilidad es la que estamos buscando, entonces no la tenemos. Exacto, exacto. Esta nunca la podré usar porque es la probabilidad que estoy buscando. Es la probabilidad que estoy buscando, pero está perfecto todo lo que se preguntaron porque es la forma que yo me dé cuenta. Nada, esto siempre, siempre va a empezar con simplemente no puedo utilizar la probabilidad que contenga en el denominador la probabilidad que estoy buscando. Entonces, miren acá, utilicé entonces la probabilidad que provenga de la máquina, perdón, de defectuosos dado que provenga de la máquina 1 por la probabilidad de la máquina 1, va a suceder esta expresión, tantas máquinas yo tenga, por último, la probabilidad de que sea defectuoso y provenga de la máquina enésima. Hasta ahí llegamos con el teorema de las probabilidades totales y así se encuentra, De forma genérica, dado omega como unión de eventos mutuamente excluyentes, ¿sí? De excluyentes 2 a 2 y un suceso de que en este caso no, la intersección con M sub J es distinto del vacío, son compatibles, se va a verificar lo que acabamos de decir de forma genérica. El producto, la probabilidad la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de que sea un tornillo defectuoso va a ser igual, ¿sí? Al producto de estas intersecciones están trabajadas como condicionales por no saber si son o no independientes y siempre la vamos a utilizar así. Bueno, miren acá ahora con el mismo ejemplo que teníamos recién, a ver cómo cambié la pregunta, ustedes ya teníamos los datos, y dice, ¿cuáles? O sea, seguíamos, ¿se acuerdan? 75% compría látex, por lo tanto el 25% compraban semiesmaltada y habían dos condicionales. Los de que compraban pintura látex, el 60% rodillos y los del 30% que compraban semiesmaltada compraban rodillos. Hasta acá los datos que tenemos. Y acá, ¿cuál es la probabilidad, ¿sí? De que un cliente, miren, compre ¿qué? Un rodillo. ¿Se dan cuenta, chicos,
que es un totales chiquitito, digamos, con 2 eventos, miren. Acá tenemos látex o semi-esmaltada, sucesos mutuamente excluyentes. Los dos me dan el omega. Acá tengo el rodillo, rodillo y látex, rodillo y semi-esmaltada compatibles. Y entonces yo podría encontrar la probabilidad de que compre un rodillo que me decía totales que era la probabilidad, ¿se acuerdan que siempre poníamos de rodillo dado que compró látex por la probabilidad de látex? Más, como tengo 2 eventos, ¿qué va a ser? La probabilidad de rodillo dado que compró semi-esmaltada por la probabilidad de semi-esmaltada. Estas las tengo, miren, acá está de rodillo con látex, de rodillo semi-esmaltada, y tengo la de látex y la de semi-esmaltada, por lo tanto, está resuelto, pero así de sencillo. A ver, yo acá se los hice, ahora me acordé, se los hice paso por paso para que vieran un poquito que se puede pensar cómo, y está bien lo que dice acá, me había olvidado, que la probabilidad de rodillo la deberíamos pensar como la probabilidad de látex intersección rodillo unión la probabilidad de semi-esmaltada intersección rodillo. También es útil saber esto, chicos, porque hay a veces que se les pide totales con esta expresión y se les da. También es útil analizarlo desde acá a Valles. Como yo no lo tengo en este ejercicio en particular, bueno, en este ejercicio no lo tengo, pero sí tenía los condicionales, que es lo que acá dejo, que es lo que yo les había hecho manualmente. Pero está bueno que lo vean desde acá, porque hay ejercicios en donde se quedan acá y lo pueden obtener. Acá tenemos, entonces, la probabilidad de que una persona compre un rodillo. Tenemos la probabilidad que una persona compre un rodillo con totales. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió este ejemplo? Veo que estamos muy apenitas, digamos, empezando con un ejemplo, después suele dificultarse la lectura de los ejercicios, por eso hay que tener un poquito de paciencia, pero este ejercicio ¿se entendió? Sí, profe. El mecanismo, lo que me interesa hoy es el mecanismo, después veremos la dificultad de cada uno. Bueno, miren esto. Acá les voy a contar de que existe, bueno, yo lo he hecho así de forma analítica, y existe también, está la posibilidad que con un diagrama de árbol puedan calcular a totales, y después que se desprende valles, de una forma bastante rápida, bastante útil. Por eso se los voy a explicar. A mí me gusta con el gráfico al principio, pero esta es muy útil y muy rápida. Si lo entendí, me sirve esta. Comienzo a pensar, ¿qué 2 posibilidades tengo? Látex y semi-esmaltada. Pero de los que compran látex, pueden o no comprar rodillo. Y de los que compran semi-esmaltada, pueden o no comprar rodillos. Entonces, esto, ahí ya enseguida me va a aparecer, no está compaginada bien. Miren, látex y semi-esmaltada. ¿Qué me tiene que dar estos dos? La suma de estas 2 probabilidades. ¿Cuánto tiene que dar, chicos? 1, porque es omega. ¿Está bien? Entonces, y luego, acá, dado, ¿sí? Que compró látex, la probabilidad de que compre rodillo o no lo compre, ¿sí? Lo vamos a trabajar, que estas 2, ya van a ver que estas 2 también nos van a dar, ¿sí? 1. Entonces, ahí, vamos por ahí, luego, no las necesitamos todas, pero en este problema. En otros problemas es muy común trabajar con los complementos. La probabilidad de que compre rodillo
¿sí? La probabilidad de que compre rodillo dado de que compró látex es 0,60. Acá lo estamos viendo. Acá fíjense cómo es. ¿Cómo se lee ese 0,60? Lo que pasó, dado que compró látex, la probabilidad de que compre rodillo es 0,60. Entonces, ¿esto qué sería? Dado que compró látex, la probabilidad de que compre rodillo. Por ende, ¿esto qué va a ser entonces? A ver si nos damos cuenta, ¿cómo lo vamos a poder definir este? Dado que compró látex, la probabilidad de que, acá, No compre rodillas. que no compre rodillos. ¿Cuánto es esto, chicos? 0,15. ¿Por qué 0,15? A ver. 0,4, me parece. 0,4, porque los complementarios son esto, miren. La probabilidad de rodillo dado látex, ¿sí? Más la probabilidad de que no compre rodillo dado látex, eso me da 1. Esto me da 1. Nunca, nunca voy a tener, ojo con esto, si yo digo, entonces, profe, la probabilidad de rodillo dado látex va a ser igual a la probabilidad de rodillo dado no látex. No, jamás, jamás, jamás. Esto, por favor, jamás. Un error muy común. Cuando nosotros trabajamos la probabilidad de A y de no A del complemento, y trabajamos con condicionales, lo que vamos a trabajar es, en este caso, la probabilidad de rodillos dado látex más la de no rodillos dado látex, sí. De la otra manera, no, no se cumple. Entonces, acá es el complemento de 0,60 será 0,40 y de acá de 0,30 será 0,70. Pero ¿de qué es este 0,70? Luego, la probabilidad de que da, en este caso, que estamos trabajando, dado que compró semiesmaltada, lo que ocurrió acá, la probabilidad de que no compre rodillo. Bueno, una vez que yo, puedo tener este diagramita de árbol, es sumamente fácil no solo encontrar la probabilidad de rodillo, sino la probabilidad de que no compre rodillo. Ustedes me van a decir, bueno, profe, esto no es mucha ciencia, es 1 menos esto, está bien, estoy de acuerdo, pero hay en ejercicios donde se dan una cierta cantidad de datos y se preguntan por los complementos. Por eso está bueno este mecanismo, porque digo, entonces, que se compre rodillo es esta rama más esta rama. Y, por ejemplo, esto sería la roja. Y cambio y digo de que no compre rodillo, y bueno, va a ser esta rama más esta rama. Bien, hoy yo sé que está entrando, pero no sé cuánto se está procesando, pero bueno, tienen una semana para ponerle las pilas, mirar todo esto de nuevo y comenzar a realizar algunos ejercicios para estar ejercitado para la próxima semana. Bueno, es útil, como les dije, este diagramita de árbol es muy útil. Y ahora, y por último, ahora sí, es verdad que es lo último, vamos a hablar del teorema de Bayes. Pero miren lo que les presento para Bayes. Lo mismo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Porque Bayes se desprende de totales. ¿Se acuerdan que recién yo les dije, vamos a trabajar
con la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Sí? Bien, acá en Bayes, Bayes es un condicional, chicos. Así de sencillo. Y si es un condicional, entonces ¿se calculará como tal? Sí, se calculará como tal. ¿Se acuerdan cómo se calculaban los condicionales? ¿De esta manera? Sí, es así, es facilísimo. Sí, nada más que tiene una pequeña complejidad. ¿Por qué? Porque este que tenemos acá en el denominador, la probabilidad de la intersección, perdón, del condicionante, va a ser un totales. Y entonces ya les dije todo. Si el condicional es un totales, parece que Bayes va a tener como condicional a un totales. ¿Quién era el total? El ser defectuoso. O sea, ¿qué pasa? Dado que seleccionamos un tornillo y este era defectuoso, lo que va a permitirnos encontrar con Bayes es la probabilidad de que provenga, y acá le pongo M sub I, de una determinada máquina, porque Bayes va a existir según las particiones que tenga el problema. Es decir, si acá tengo 3 máquinas, podré encontrar 3 probabilidades. La que sea defectuosa y provenga de la máquina 1, la que sea defectuosa de la máquina 2 y así sucesivamente. Entonces, vamos a analizar un condicional. Dado, totales, o sea, dado que es defectuoso, la probabilidad de que provenga de alguna de las máquinas que está haciendo los tornillos. Acá está. La probabilidad de que sea defectuoso, dado, ¿sí? Perdón, disculpen, dado que es defectuoso, la probabilidad de que provenga de alguna de las máquinas. ¿Se acuerdan que les dije? Lo mismo, es probabilidad condicionada, o sea, defectuoso, intersección provenga de la máquina késima, dividido defectuoso. ¿Pero qué es lo que tiene raro acá? Y bueno, acá arriba, en el numerador, chicos, intersección, regla del producto y se terminó. Pero acá abajo, esto que es la probabilidad de defectuoso, ¿qué sabemos? Y la probabilidad de defectuoso, claro, es totales. Pero empieza así, empieza como un condicional. Si yo la tengo clara que no es más que un condicional y voy armando el teorema de a poquito, no se me dificulta. Y también si aprendo distintas técnicas, principalmente de reconocer de alguna forma gráfica cuáles son los eventos involucrados. Bueno, acá les presenté a Bayes, acá está formal, nuevamente toma la introducción de totales, parte de la misma partición, con las mismas condiciones, y busca entonces la probabilidad condicional dado que es defectuoso, dado que ocurrió totales, que tan probable es de que provenga de cualquier máquina. Seguimos, y ahora sí, trabajamos con el mismo ejemplo, pero este mismo ejemplo ya como empieza, nada más que yo lo dividí, este ejemplo por partes, para ir haciendo el desarrollo, que uno recuerde de este ejemplo, y no en cada caso dar un ejemplo distinto, de que estamos con las pinturas, que ya lo vimos, que eran mutuamente excluyentes, que teníamos los condicionales, que encontramos totales. Y la pregunta acá, vamos a leer desde todo esto está, que semismaltada, acá. Miren, empieza acá. Se sabe que un comprador seleccionado al azar ha comprado un rodillo. Ha comprado un rodillo. ¿Cuál es la probabilidad de que al solicitar la pintura pida látex? Volviendo al ejemplo de recién. Bueno, acá, a ver. Un segundito.
Quiero ver si mezclé todo aquí o vamos a hacerlo un poquito de espacio. A ver, se sabe que un comprador seleccionado al azar ha comprado un rodillo. A ver, recordemos así, no lo tengo pegado, no me voy a demorar. ¿Se acuerdan? Rodillo. Y acá era pintura látex y semi esmaltada. Bueno, entonces acá se sabe que compró un rodillo. ¿Cuál es la probabilidad de que pida látex? Entonces, de acá es que donde debo de observar y digo, bueno, entonces, ¿qué es? La probabilidad de látex y rodillo sobre la probabilidad de rodillo. La probabilidad de rodillo es un totales. Es un totales. Nosotros lo teníamos calculado ya, pero es un totales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿por qué me doy cuenta? Con el gráfico, con alguna forma de que yo me tengo que dar cuenta de que rodillo hay esta intersección más esta intersección. No queda otra. La probabilidad de rodillo es un totales. Tengo que encontrar la probabilidad de rodillos y látex más la probabilidad de rodillo y semiesmaltada. Tengo que buscar esas probabilidades y aplicar la regla del producto y encontrar como un totales rodillo. Mientras que acá no. De látex y rodillos en forma genérica solamente va a ser ¿qué? La probabilidad de látex dado rodillo por la probabilidad de rodillos o la probabilidad de rodillos dado látex por la probabilidad de látex. Es lo mismo que nos pasa al principio. Una es la que debo excluir. ¿Y cuál? Ninguna que me impida trabajar la expresión. Entonces tengo que tener ese cuidado. Acá, vamos a ver, acá, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se ha trabajado la expresión? Acá, ¿qué es lo que vamos a trabajar? La probabilidad de rodillos dado látex por la probabilidad de látex, ¿sí? Y estamos trabajando en el numerador, el producto de la intersección, ¿sí? Y en el denominador a totales, ¿sí? Esta es la forma de encontrar valles. Ya teníamos totales. Y por acá les agrego un ítem, dado que un comprador compró un rodillo, ¿cuál es la probabilidad de que compra pintura semiesmaltada? A ver, si bien hice todo el procedimiento, en verdad es el complemento. Cuando hay dos eventos, podría haberse hallado simplemente, ¿sí?, como la probabilidad del complemento. Fíjense, de semiesmaltada dado rodillo, 1 menos la probabilidad de látex dado rodillo. Bien, hasta acá, chicos, hemos llegado hoy. Acá hay un consejo, si quieren, pueden hacer para la semana que viene este ejercicio, y todos los que quieran, ¿sí? Y todos los que quieran, ojo con venir la semana que viene sin nada, sin nada, sin nada. Les pido todos los que quieran, pero al menos, hagan, por favor, repasen la teoría, al menos, la presentación. Yo hoy no la voy a subir, quiero arreglar unas cositas que he estado viendo, pequeñas, pero que las voy a arreglar, las subo a la nochecita o mañana. Si no las subo mañana, no me molesta que me escriban y me la pidan, no me molesta para nada, me hacen un favor recordándomelo. Si lo tienen que pedírmelo una vez al día, tampoco me molesta, no tengo problema con eso. Y les pido porfis, yo les voy a estar molestando lunes, martes de la semana que viene, diciéndoles, chicos, den una miradita a probabilidad, para que sea realmente provechoso la próxima semana, podamos compartir, puedan salvar dudas. Mi objetivo es prepararlos para un parcial. Entonces voy a dar mi mejor para que ustedes puedan conmigo preguntar las dudas, no esperar al último jueves para resolver todas estas dudas. Entonces traten de, no es fuerte el primer parcial, son solamente sí largo, no voy a decir que no, porque en teoría parece que no, pero la práctica es muy larga, la práctica como que nunca terminan de ver todos los ejercicios, pero bueno,
al menos los voy a tratar de acompañar en todo lo que haga falta, ¿sí? No sé, chicos, si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Espero que Profe, hayan disculpe, entendido. este Power lo va a subir al Sí. Google Drive que mandó el link esta mañana. Exacto, eso es lo que te pido, Bien. que si mañana no, a la tarde no lo hago, que me lo pidan otra vez y así yo me acuerdo y si lo arreglo les mando, o sea, si lo arreglo les mando, chicos, ya está subido, apenas pueda lo mando, ¿ah? Genial, gracias, profe. Bueno, chicos, que estén bien y no hay problema, pero a trabajar. Pregunten lo que quieran, pero comiencen a hacer algo, porfis, para que esté todo bien. Un abrazo, Buenísimo, chicos, que estén profe, muy gracias. bien. Chao, Que profe. estén- Chao, que profe. estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Chau, chau, que estés bien.